Muchísimas gracias. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder conectar con nuestros alumnos. Ya los extrañábamos en estas charlas. Estamos poco a poco retomando nuestras actividades y me da mucho gusto que esta tarde se unan, nos acompañen y que reflexionemos juntos sobre un tema que, si bien lo hemos tocado en otros semestres, en otras oportunidades, consideramos que es indispensable hacer este recordatorio, enfatizar en la importancia de la comunicación, de una comunicación clara, de una comunicación abierta, de una comunicación asertiva para todos nuestros estudiantes. Sin embargo, el tema de comunicación asertiva, que es bastante amplio, esta charla nos vamos a centrar en el impacto que tiene que nuestros estudiantes practiquen esa habilidad, desarrollen esa habilidad en la universidad para que estén preparados para el mundo profesional. Este conjunto de charlas están enfocadas en desarrollar estas habilidades que todos nuestros estudiantes tienen, además de las habilidades técnicas, los conocimientos que se adquieren en las aulas. Consideramos que cada vez más la importancia de que practiquen, se desenvuelvan, desarrollen con habilidades blandas como son la comunicación, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, son indispensables para que ustedes vivan una experiencia completa, plena a lo largo de toda su formación profesional. Por eso nos hemos reunido hoy, aunque estamos en modalidad virtual. Creo que va a poder llegar el mensaje. Y si no, ustedes me me dirán al final de la charla cómo se han sentido con estas pequeñas ideas que yo tengo preparados para ustedes. Desde luego que al final de nuestra conversación de esta tarde van a poder tener un espacio para preguntas y respuestas. Y empezamos, pues. El objetivo general de Habla, Conecta y Convence es motivarlos a todos ustedes, nuestros estudiantes que nos acompañan de las preparatorias, que están integrándose a la universidad en diferentes programas y en diferentes lugares, para que reconozcan la importancia de sus palabras y que puedan desarrollar habilidades de comunicación efectiva y persuasiva que potencien su impacto personal, académico y profesional. Entonces, pues, vamos a revisar lo que tengo preparado para ustedes. ¿Se han dado cuenta, recuerdan ustedes el relato de personas que realmente les impacta, que cuando empiezan a hablar atrapa nuestra atención desde el primer segundo? Recuerden por un momento a algún profesor al que les gustaba asistir a sus clases, o bien alguna persona de la familia, antes de que estuviéramos tan inmersos en este tema de las comunicaciones y los aparatos, los dispositivos. Quizá era muy común escuchar historias de nuestra familia y había alguien que se distinguía porque empezaba a contarnos, a narrarnos con una gran emoción y con un excelente eh, relato que siempre nos atrapaba, incluso si lo contaba una y otra vez. Y también hay que recordar personas que, aunque comunican contenidos muy valiosos, pues no logran conectar. Es el reto que tenemos los docentes en nuestras aulas, atrapar la atención de ustedes que están escuchándonos, a los que tenemos que transmitirles ideas, conceptos importantes, pero también entre ustedes como estudiantes. Es muy importante que empiecen a desarrollar esta habilidad de poder impactar y de poder atrapar la atención. No solamente en las exposiciones que tengan en sus clases, sino porque será un entrenamiento que les va a permitir destacar sus habilidades, esto para lo que se están preparando, y que cuando ustedes tengan oportunidad de hacer ese relato de su experiencia,
se abran una puerta en los primeros segundos de interacción y también en el mundo personal. Hoy entonces estamos aquí para hablar de eso, de cómo tu voz, tus palabras y la manera de expresarte te pueden abrir puertas en la universidad y en el mundo profesional. La comunicación es entonces moneda de cambio tanto en la universidad como en el trabajo. Y definitivamente quienes saben hablar, conectar y convencer tienen una ventaja. Esa ventaja que te da el poder exponer con claridad una idea, poder defender una postura, poder argumentar, persuadir con ética y sobre todo que haya una congruencia entre todo lo que sabes y cómo lo estás expresando. ¿Por qué importa la comunicación? Les traigo aquí algunos datos. La consultora McKinsey dice que las llamadas soft skills o habilidades blandas son las más demandadas por los empleadores y que entre ellas se destaca la habilidad de comunicar. También en el informe del Foro Económico Mundial en 2023, se coloca la comunicación efectiva como una de las 10 habilidades esenciales para el futuro del trabajo. ¿Qué significa esto? Que los empleadores están buscando, por una parte, esta preparación técnica, esta formación que se adquiere en las aulas, que se tiene que certificar, demostrar y avalar con un título, un grado, pero también están buscando a personas que sepan expresarse correctamente, que sepan trabajar en equipo y que tengan la habilidad de traducir sus conocimientos en presentaciones ejecutivas, en exposiciones para visitas al cliente, en todas estas habilidades que permiten tener exposición clara y argumentación en la comunicación oral y escrita. En el contexto académico, la UNESCO destaca que los estudiantes con mejores habilidades de comunicación tienen un mayor rendimiento y una mayor adaptabilidad. De entre ustedes seguramente identifican a sus compañeros a quienes siempre les piden que sea el que hable con sus maestros, el que exponga algún trabajo. Quizá ustedes mismos han detectado esa habilidad para poder exponer claramente o sin llegar a una presentación formal para poder entablar una negociación desde cosas muy sencillas hasta entregas de proyectos finales, resolver un problema o también han descubierto esa habilidad que tienen para interactuar en el aula o con sus compañeros para preguntar, disipar dudas y comentarios. En el lado opuesto se encuentran los estudiantes, las personas, los adultos que experimentan dificultad para interactuar correctamente usando sus palabras, que tienen el conocimiento, pero que no han desarrollado esa habilidad para presentar ante todos la capacidad de comunicarse. Y hablando de que los empleadores están buscando estas características de habilidades suaves, o habilidades blandas, las soft skills, yo los invito a que hagan un recorrido por las plataformas en las que se encuentran los empleadores y las personas que están buscando trabajo. Yo tengo aquí una captura de pantalla de LinkedIn en donde el día de hoy recuperé esta información. Sí, si ven, pues es de mi perfil, entonces de repente y justo para estas pláticas o para mostrar información en mis clases, pues tengo las alertas de los profesores, porque es mi habilidad. No me silencien, pero también otros puestos. Entonces aquí, si ustedes se fijan, yo hice una búsqueda de me apareció Project Manager en el área de Toluca. Y entre las
arriba se encuentra la descripción. Doctora, Alex, ¿me ayudas? Me están sí, silenciando a cada reviso. momento por ahí Sí, la lo reviso. configuración. Mil gracias. Yo voy a activar de todas maneras mi micro cuantas veces me silencien. En la parte superior está la descripción del puesto, pero luego viene un apartado en donde se explica qué te piden, además de todo lo técnico, y dice experiencia en proyectos, experiencia aplicada. Y luego viene dominio de habilidades de comunicación, organizacionales y liderazgo. Este apartado es justamente el de las habilidades blandas. Esto es lo que pide. Entonces, no están las estadísticas de McKinsey no son, eh, es una investigación seria, también la UNESCO en la educación, y ustedes lo pueden comprobar. Hagan un barrido de acuerdo a su carrera, no importa si están en los primeros semestres de su formación, y verán que entre las credenciales y la formación aparece invariablemente el que ustedes desarrollen estas soft skills. Otro ejemplo, aquí es para un ingeniero de software y aunque viene en inglés, dice habilidades muy sólidas, muy fuertes de comunicación, eh, un pensamiento crítico o analítico y la resolución de problemas. Entonces, el mercado está pidiendo que nuestros estudiantes, además de toda esta preparación, puedan demostrar el cómo se expresan correctamente. Y ahí viene esa, ese plus que deben ustedes agregar en el currículum y que se preguntarán, ¿cómo puedo evidenciar que yo tengo habilidades de comunicación? El primer filtro, por supuesto, va a ser la presentación de su carta de motivos, que esté bien escrita, si avanzan en el proceso de selección, la manera en cómo se van a estar explicando, pero también lo pueden lograr cuando ustedes participan en actividades extracurriculares, cuando, por ejemplo, para demostrar que trabajan bien en equipo, cuando son parte de un equipo representativo y son elegidos los capitanes, por ejemplo, cuando participan en un concurso universitario y cuando demuestran que ha tenido éxito con un proyecto académico y que les va a permitir tener este liderazgo, capacidad de organización. Y así lo van a colocar en sus historias de vida o en su currículum. Un ejemplo también muy aterrizado de lo que puede pasar en las aulas es el que cuando ustedes tengan la oportunidad de participar en exposiciones, ya sea para una evaluación, ya sea para presentar un trabajo que tenga una ponderación o igualmente para exponer de una investigación, un trabajo en clase, que se den a la tarea no solo de leer lo que ustedes investigaron, sino de analizarlo y contarlo con claridad. Contarlo porque ya leyeron ese material, lo comprendieron, pueden buscar algún ejemplo y pueden hacer una narración de ese contenido y no nada más estar de espalda a su público, que es a veces el maestro, a veces sus propios compañeros, y que son una oportunidad de entrenarse en esto que puede ser un arte, que es hablar en público de manera clara y de manera que impacte. En lo profesional, no basta con tener un currículum abultado, mucha experiencia. Ustedes van a tener que enfrentarse a explicarlo en una entrevista. Y muchas veces las personas que se bloquean, se ponen nerviosas, no avanzan a las siguientes fases del proceso de selección porque los traicionan los nervios. Entonces, es algo real, es algo que tenemos que empezar a practicar. Si ustedes han detectado
en ustedes mismos que el hablar en público no es precisamente algo que los haga sentirse cómodos, que lo dominen adecuadamente, pues aquí les vamos a dar algunas técnicas para que también lo practiquen, porque saber no basta. Si no lo comunicas, y la comunicación, como lo mencionamos en otras charlas, no es solamente verbal, también comunica toda nuestra expresión no verbal, el tono de nuestra voz, la seguridad con la que hablamos, nuestra postura, nuestra conexión visual. Todo eso va a comunicar que ustedes saben y lo que quieren exponer. En la comunicación voy a mencionar brevemente tres pilares o tres dimensiones que la hacen muy poderosa. Lo primero es la claridad del mensaje y la voz. Si tenemos nervios, la voz nos traiciona invariablemente, pero también el no llegar preparados al momento de nuestra exposición, el no conocer el contenido, el improvisar. La improvisación es buena, pero después de un tiempo en el que ustedes están acostumbrados a hablar en público, a hablar de su tema. Hay que evitar las muletillas, o sea, pues hay que articular y respirar, ya que la voz es la primera herramienta que nos va a permitir ese contacto con nuestro público. Desde luego, organizar las ideas en tres puntos clave, no extendernos demasiado para poder hacer presentaciones claras y que llegue el mensaje. Otra de estas dimensiones es conectar el factor humano, darle intencionalidad y tratar de conectar desde la emoción. Para eso, un consejo muy útil es utilizar ejemplos de la vida real. Buscar un ejemplo en donde ustedes conecten un concepto complicado en una aplicación que sea fácil de identificar por su audiencia y que pueda hacer que les entusiasme. También reconocer cuando hay que escuchar, porque la comunicación es en dos vías y no consiste solo en hablar, también hay que identificar cómo están conectando del otro lado, el momento en que tenemos que empezar a sintetizar nuestras ideas y darle velocidad y usar un lenguaje cercano. Conectar desde la emoción. Para mí esta parte es algo muy claro o se ejemplifica muy bien. Cuando tengo oportunidad de formar parte de los sínodos de evaluación de ustedes, nuestros alumnos, cuando ya llegan a esta parte que tienen que defender sus conocimientos con un examen de evaluación de grado, ahí se conoce la personalidad de nuestros estudiantes. Si ustedes tienen oportunidad de platicar con los tesistas, cuando llega ese momento en que por fin van a defender su tesis, lo primero que les van a decir es que es uno de los días más angustiantes por los nervios que puedan pensar. Ya después que termina todo, ya que lo superan, es otra historia, pero el prepararse para ese día, enfrentarse a un sínodo, exponer, no saber qué te van a preguntar, saber todo lo que depende de cómo defiendas tu tesis, es una situación y una encrucijada terrible. Los estudiantes los puedes conocer en otra situación y se muestran muy seguros, ese día tiemblan, sudan, tropiezan, pero aún para ese día tan difícil, hay estrategias que los pueden hacer que superen ese trance. Y esas estrategias están justamente en preparar el mensaje, en ser honestos, haber desarrollado ese trabajo, esa tesis,
Si se la dieron a ChatGPT, por supuesto que no van a saber cómo defenderla, pero una tesis bien realizada, un trabajo bien realizado, una presentación honestamente realizada, es algo tuyo, es algo que tú conoces, que tú escribiste y que sabes que lo vas a poder defender y realizar muy bien. Otra estrategia es ensayar. Ensayar hasta el cansancio, hasta que puedas dominarte frente al espejo o grabándote y que sepas que ya alcanzaste un nivel de confianza. Ensayar lo que vas a decir, preparar la presentación, eliminar los tecnicismos, hacer un lenguaje solo cuando sean muy necesarios y usar un lenguaje cercano, un lenguaje que tú domines. Son apenas algunas estrategias de cómo poder estar preparados y de algo que a mí me emociona mucho porque algunos de estos tesistas los he conocido, han trabajado conmigo y sin embargo ese día tener ahí a los padres de familia, tener al sínodo, tener el tiempo encima, tener una oferta de trabajo que depende de que te otorguen ese diploma, es algo que es muy emocionante. Pasando a una dimensión quizá un poco más especializada, tenemos también a los que son oradores expertos y a los que ya han aprendido a lo largo de su vida a contar historias, a contar y conectar, a utilizar experiencias propias para poder impactar en sus audiencias. Hoy les preparé una presentación. Vamos a ver este video. Dura 12 minutos. Espero que lo podamos revisar para que nos dé tiempo de concluir la presentación. Me parece un mensaje fuerte, un mensaje emotivo y un mensaje que impacta. Es de Chimamanda Ngozi Adichie, El peligro de una sola historia. Y les pido que lo escuchen con atención. I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of the single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think 4 is probably close to the truth. So I was an early reader, and what I read were British and American children's books. I was also an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my poor mother was obligated to read, I wrote exactly the kinds of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. They played in the snow, apples, and they talked a lot about the weather, how lovely it was that the sun had come out. Now, this despite the fact that I lived in Nigeria. I had never been outside Nigeria. We didn't have snow, we ate mangoes, and we never talked about the weather because there was no need to. What this demonstrates, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were foreign, I had become convinced that books, by their very nature, had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now, things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, and they weren't quite as easy to find as the foreign books, but because of writers like Chinua Achebe and Kamara Laye, I went through a mental shift in my perception of literature. I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about things I recognized. Now, I loved those American and British books I read. They stirred my imagination, they opened up new worlds for me. But the unintended consequence was that I did not know that people like me could exist in literature.
So what the discovery of African writers did for me was this. It saved me from having a single story of what books are. I come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor. My mother was an administrator. And so we had, as was the norm, live-in domestic help who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Fide. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor. My mother sent yams and rice and old clothes to his family. Then one Saturday, we went to his village to visit. And his mother showed us a beautifully patterned basket made of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something. All I had heard about them was how poor they were, so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa, a single story of catastrophe. In this single story, there was no possibility of Africans being similar to her in any way, no possibility of feelings more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. So after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, and if all I knew about Africa were from popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscapes, beautiful animals, and incomprehensible people fighting senseless wars, dying of poverty and AIDS, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. I would see Africans in the same way that I, as a child, had seen Fide's family. But I must quickly add that I too am just as guilty on the question of the single story. A few years ago, I visited Mexico from the US. The political climate in the US at the time was tense, and there were debates going on about immigration. And, as often happens in America, immigration became synonymous with Mexicans. There were endless stories of Mexicans as people who were fleecing the healthcare system, sneaking across the border, being arrested at the border, that sort of thing. I remember walking around on my first day in Guadalajara, watching the people going to work, rolling up tortillas in the marketplace, smoking, laughing. I remember first feeling slight surprise, and then I was overwhelmed with shame. I realized that I had been so immersed in the media coverage of Mexicans that they had become one thing in my mind: the abject immigrant. I had bought into the single story of Mexicans, and I could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. I recently spoke at a university where a student told me that it was such a shame that Nigerian men were physical abusers like the father character in my novel. I told him that I had just read a novel called American Psycho, and that it was such a shame that young Americans were serial murderers. Now, obviously, I said this in a fit of mild irritation, but it would never have occurred to me to think that just because I had read a novel in which a character was a serial killer, that he was somehow representative of all Americans. And now, this is not because I'm a better person than that student, but because of America's cultural and economic power, I had many stories of America. I had read Tylan, Updike, and Steinbeck, and Gateskill. I did not have a single story of America. When I learned some years ago that writers were expected to have had
really unhappy childhoods to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love, in a very close-knit family. But I also had grandfathers who died in refugee camps. My cousin, Polly, died because he could not get adequate health care. One of my closest friends, Ukuloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education so that sometimes my parents were not paid their salaries. And so as a child, I saw jam disappear from the breakfast table. Then margarine disappeared. Then bread became too expensive. Then milk became rationed. And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives. All of these stories make me who I am. But to insist on only these negative stories is to flatten my experience and to overlook the many other stories that formed me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. Of course, Africa is a continent full of catastrophes, the immense ones, such as the horrific rapes in Congo, and depressing ones, such as the fact that 5,000 people apply for one job vacancy in Nigeria. But there are other stories that are not about catastrophe, and it is very important, it is just as important to talk about them. I've always felt that it is impossible to engage properly with a place or a person without engaging with all of the stories of that place and that person. The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. So what if before my Mexican trip, I had followed the immigration debate from both sides, the US and the Mexican? What if my mother had told us that Fide's family was poor and hardworking? What if we had an African television network that broadcast diverse African stories all over the world? What if my roommate knew about my friend Fumi Yonda, a fearless woman who hosts a TV show in Lagos and is determined to tell the stories that we prefer to forget? What if my roommate knew about the heart procedure that was performed in the Lagos hospital last week? What if my roommate knew about the female lawyer who recently went to court in Nigeria to challenge a ridiculous law that required women to get their husband's consent before renewing their passports? Every time I am home, I'm confronted with the usual sources of irritation for most Nigerians: our failed infrastructure, our failed government, but also by the incredible resilience of people who thrive despite the government rather than because of it. I teach writing workshops in Lagos every summer, and it is amazing to me how many people apply, how many people are eager to write, to tell stories. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. The American writer Alice Walker wrote this about her southern relatives who had moved to the north, and she introduced them to a book about the southern life that they had left behind. They sat around reading the book themselves, listening to me read the book, and a kind of paradise was regained. I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you. Hay muchas cosas importantes en este video. El primero es reconocer cómo todos podemos desarrollar esta habilidad para contar esas historias. Y mientras lo escuchaba, también pensaba cuántos de nuestros alumnos están a veces en nuestras aulas con un prejuicio, con algo que no les permite ser, conectar, estar directamente en todo el potencial de lo que son.
y en que tenemos que cuidar y desarrollar ese potencial en nuestros estudiantes, que tenemos que ayudarles a descubrir que son realmente importantes, que tienen mucho que dar, que tienen la capacidad de transmitir ideas, construir puentes que ellos transiten para su superación personal, para impactar en la comunidad. No se trata aquí de fantasear, de romantizar lo que existe en nuestros estudiantes. Yo tengo ya 16 años aprendiendo de ustedes al momento en que estoy al frente de un aula y créanme, es todo un proceso tratar de ayudar a que salgan adelante, a que venzan ese miedo que a veces se disfraza de apatía, pero que quizá es el miedo de participar, de equivocarse, porque también se vale equivocarse, y que construyan el puente que los va a llevar en la mejor dirección. Antes de pasar a la última parte de la charla, quiero que recuerden que al principio la storyteller también titubea un poquito, se le quiebra la voz. Todos los que estamos al frente hablando en público sentimos ese mismo nervio, no sabemos cuántos se van a conectar, qué va a pasar, quién va a estar jugando con el micrófono, quién va a tener una pregunta interesante, quién nos va a hacer que nos sintamos cómodos en la charla. Pero la diferencia es que lo hacemos, que confrontamos ese temor y que es algo que va surgiendo, como todo en la vida, con el expertise, con la práctica. Para convencer, que es la tercera dimensión, quiero hablarles de la persuasión ética, de aquella que además de conectar, está demostrando emoción, que argumenta, que no miente y que por eso es creíble. Un ejemplo, ¿cómo convencerme a mí, a una profesora, de extender un plazo de entrega de una evidencia o de un proyecto? No solamente decir, no me dio tiempo, no lo terminé. Hay que mostrar en ese argumento responsabilidad, empatía y razones válidas. Lo que Aristóteles, desde hace siglos, decía o reconocía como la retórica, etos, patos y logos. Pero para que quede más claro, les desarrollé un ejemplo, a ver si les gusta. El estudiante debería dirigirse o podría dirigirse como: profesora, sé que el plazo estaba bien establecido y asumo la responsabilidad por no entregarlo a tiempo. Normalmente cumplo con las fechas, usted lo sabe, cheque su bitácora. Lo que pasó en esta ocasión es que tuve una situación personal complicada esta semana y me atrasé más de lo que pensé. No quiero poner excusas, solamente les soy honesto. El proyecto ya está avanzado, lleva más de la mitad, me falta poco para terminarlo. Si me permite 2 días más, puedo entregarle un trabajo completo y de calidad en lugar de algo apresurado. Y yo agregaría, si la comunicación es por correo, adjuntar evidencia de que ya están trabajando. Si quieren negociar el que se pasaron unas horas con el mensaje, adjuntar el archivo. Pero que no sea una costumbre, que sea algo honesto y que den esta estructura de argumento. No solamente para la escuela, también nos puede pasar cuando tenemos una fecha de vencimiento, cuando ya somos adultos y estamos trabajando. Por ejemplo, cuando somos empleados. Jefe, sé que la fecha límite estaba marcada para hoy y asumo la responsabilidad de no haber terminado todavía. Normalmente cumplo con los tiempos. Lo que pasó es que tuve que atender un par de asuntos urgentes del área y eso retrasó el avance del reporte. No quiero entregar algo incompleto ni de baja calidad. Ya llevo la mayor parte hecha. Si me da 2 días más, puedo presentarle un documento sólido con toda la información validada y listo para que usted, jefe, tome las decisiones. En la estructura, además, en ambos ejemplos, hay una exposición
de motivos, hay sinceridad y hay un plazo compromiso, ¿sí? Para que sea algo que se pueda cumplir y que tampoco altere el ritmo de actividades en la oficina o las actividades planeadas en el aula. Este mensaje debe ser claro, tiene conexión emocional porque apela a una situación de estrés, de emergencia, de urgencia, y pueden utilizar también ejemplos, pueden utilizar analogías, pueden relatar brevemente las historias y que no parezca una distracción o una excusa, sino una verdadera causa de por qué ocurrieron así las cosas. ¿Se acuerdan que antes de ver el video les explicaba acerca de los estudiantes que defienden su tesis? Pues aún sin llegar a esos extremos o a esa situación que puede ser muy gratificante una vez que la pasas, también hay una situación común que se convierte en una barrera a vencer, que es el miedo a hablar en público. Es una de las fobias más extendidas en Estados Unidos, pero en nuestras aulas también se detecta ese miedo a hablar en público y puede tener su base o su origen en creer que no somos buenos para expresarnos. En esos estereotipos, quizá de alguna experiencia en años anteriores, de un mal resultado en una exposición. ¿Qué les recomiendo, por ejemplo, si cuando hablan en público, eh, pues recuerdan alguna mala puntuación que hayan obtenido o alguna observación en un mal momento, en un mal tono por parte de quien estaba ahí? Pues que recuerden que eso no los debe marcar de por vida y que quizá también analicemos qué estuvo, qué ocurrió de este lado. No me preparé bien, no estudié el tema, llegué e improvisé. Creo que ya, sobre todo en la universidad, el compromiso, la sinceridad, la honestidad para prepararnos nos va a ayudar mucho a vencer este miedo común, que es el hablar en público. Prepararnos de manera estratégica, iniciar contando una anécdota, ensayar, grabarse. Ahora ustedes son expertos en crear material multimedia, bueno, pues aprovechenlo para grabarse, sean autocríticos, superen esa parte de estar frente a un monitor que reproduzca su imagen y reemplacen la idea de me van a juzgar por tengo algo que aportar. Si ustedes buscan un ejemplo, si ustedes buscan una historia o si toman el control de esa presentación que va a representar, que va a significar la calificación de su primero, su segundo parcial del final del semestre, háganse cargo y traten de hacer la mejor aportación. Eso les va a permitir que el equipo de trabajo los acepte de una mejor manera, que llame la atención de aquel o de aquella persona encargada de hacer la retroalimentación y la evaluación y de que ustedes poco a poco vayan tomando el control de esos momentos que no son solo eh, para obtener una calificación, sino que, como ya les expliqué, es una habilidad que les califica en el trabajo. Esa capacidad de exponer, ustedes saben, se están preparando para ello y hay que irlo exponiendo, hay que ir aprovechando esas oportunidades, esos ensayos, esas preparaciones, para que cuando llegue el momento ustedes ya hayan superado ese miedo. Ese miedo nunca se elimina, pero se transforma en una energía. Los grandes oradores también tiemblan. La diferencia es que hablan a pesar de ello. Nosotros, sus maestros, también tenemos miedo cuando nos enfrentamos a ustedes que son nuestra audiencia, nuestro público. Pero lo que nos da energía es ver que asienten, ver que les interesa, ver que responden y que se suman a la dinámica de una clase, de una exposición o de una charla o de un taller. Finalmente, y ya para ir cerrando esta tarde,
yo les recomiendo que si les gustan este tipo de charlas, si les gustaría mejorar estas habilidades para expresarse, revisen los TED Talks en español, que hay cursos gratuitos. Ustedes viven una época muy interesante en donde hay información, preparación y herramientas disponibles, gratuitas, como esta de Coursera, que es la introducción a la oratoria. No va a ser para que concursen en ningún lado, pero les va a dar muchos elementos para poder hablar claramente. Lo llevan a su ritmo, es gratuito y les va a permitir irse desempeñando, ir venciendo esos retos, para que entonces no estén como el alumno de mi ilustración. Casi se quieren meter en el pizarrón de espaldas al público, leyendo el celular, sin aprovechar la oportunidad de poder expresar en 2, 3, 5 minutos, lo que dure su presentación, una experiencia, una charla, un desglosar, desmenuzar un contenido para sus alumnos y para los evaluadores. También leer cada vez más, se está perdiendo el leer por curiosidad, por placer, háganlo, porque el leer va a hacer que incrementen su vocabulario, les va a llenar de emoción, les va a dar posibilidades de tener más riqueza verbal para argumentar. Practica en tu universidad, aprovecha congresos, exposiciones, debates, eh, espacios de tutoría, actividades extracurriculares. El programa de mentoría, por ejemplo, que tiene también la DAE. Yo aquí haciéndole publicidad a nuestra área. Recuerda que tu voz es tu poder. Ese poder, que en otra charla les decía yo, es el superpoder, úsala para compartir ideas, para inspirar, para atraer a las personas que están a tu alrededor, para ganar más amigos, para convencer a alguien importante, persuadiéndolo con ética, de que te apoyen para transformar esto en tu aula, en tu universidad, en tu primer trabajo, en tu vida. Habla, conecta y convence. Busca esa historia que va a hacer que sea un ejemplo real, sincero y que pueda conectar con tu audiencia. Las palabras son, en mi no tan humilde opinión, dice J.K. Rowling, nuestra más inagotable fuente de magia. Habla para que te escuchen, pero también habla para que te recuerden ahora tus profesores que estás iniciando este semestre, para que llames también la atención de ellos, para que aportes ideas, para que no te pierdas la oportunidad de equivocarte, de aprender, de seguir adelante, para que seas la persona que hizo las lecturas que dejaron de tarea, la persona que tiene una opinión. Todos tenemos opiniones, pero no todos nos animamos a compartirla. Y así te invito a aplicar lo aprendido el día de hoy en la vida diaria. Y me voy a permitir dejarles un reto. Esta semana, estos 2 días que restan de la semana, atrévete a decir algo en clase, a dar una opinión en una reunión o a grabarte explicando un tema. No esperes a que tu speech, tu discurso, tu presentación sea perfecto, sobre todo si es que tienes todavía algún miedo, alguna barrera que derrumbar. Pero empieza ya, porque es muy importante que tu voz sea escuchada y que tú también reconozcas que siempre vas a tener algo que aportar. Con esto termino la charla de hoy. Muchísimas gracias por dejarme dirigir a ustedes este pequeño taller para poder conectar con ustedes, que me da muchísimo gusto cada vez que los estudiantes se unen a nuestras charlas. Les agradezco muchísimo su presencia